CE Sapiense les da la bienvenida al webinar titulado Educación del futuro en el Perú, integrando inteligencia artificial y Big Data en el sistema educativo, desarrollado en conmemoración al 25 aniversario de nuestra universidad. Para un buen desarrollo del evento, les solicitamos a todos los participantes, por favor, mantener sus cámaras apagadas y realizar sus preguntas a través del chat. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Esta noche tenemos el honor de contar con la presencia del magíster Santiago Torres. Él es economista especializado en ciencia de datos para las políticas públicas, economía laboral y políticas en educación superior, con maestrías en economía por la Universidad Alberto Hurtado de Chile y Data Science en Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Actualmente docente de la Universidad Continental y coordinador de estudios estadísticas del sistema universitario en el Ministerio de Educación. Bienvenido, magíster Santiago Torres. Yo le cedo la palabra para iniciar con su ponencia. Buenas noches. Muchas gracias, Judith. Buenas noches con toda la comunidad de la Universidad Católica CE Sapiense, una comunidad a la que estimo mucho porque tuve la oportunidad anteriormente de formar parte de su plana docente. Bueno, en esta ocasión, como parte de la semana aniversario, vengo a compartir con ustedes una presentación acerca de parte del trabajo que venimos realizando junto con un equipo dentro del Ministerio de Educación y que a la vez forma parte de una tendencia que se está adoptando tanto en el sector público como privado y también en el sistema educativo, ¿no? Que es acerca de cómo adoptamos o cómo integramos el uso y todas las aplicaciones posibles de la inteligencia artificial a disposición del sistema educativo, ¿no? Podemos hacer énfasis en todos sus niveles, ¿no? Desde la educación básica hasta la educación superior, pero en todos los casos siempre hay un espacio para poder hacer esta aplicación, ¿no? Entonces vamos a hacer un recuento. Voy a comentarles un poco la estructura de esta presentación. Vamos por aquí. Primero, algún aspecto más general acerca de lo que abarca la inteligencia artificial, el uso del Big Data y el sistema educativo, ¿no? Vamos a ver un poco de historia también acerca de toda la parte tecnológica, de cómo es que hemos llegado a inteligencia artificial. Hoy en día no ha sido un proceso inmediato, ha sido parte de la revolución tecnológica que ha acontecido por lo menos en los 2 últimos siglos. Luego vamos a abordar algunas experiencias internacionales de cómo se aplica la inteligencia artificial en el contexto educativo. Vamos a ver un poco el caso peruano con un trabajo que venimos realizando a la fecha en el ministerio. Y bueno, luego ya alguna especie de alertas, ¿no? Acerca de consideraciones que hay que tener para su aplicabilidad, ¿no? Tomen en cuenta que hace no más de un año se ha publicado una política de inteligencia artificial en el Perú, ¿no? A través del gobierno digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, y bueno, nosotros como que estamos en este proceso de implementación todavía, con lo cual surgen diversas alertas o diversas recomendaciones para poner en despliegue todo este aparato relacionado a la tecnología, al servicio de los datos y del servicio educativo propiamente. Finalmente, algunas recomendaciones. Bueno, empezamos con acerca de lo que abarca la inteligencia artificial. Hay que empezar conceptualizando, ¿no? ¿De qué trata? ¿De qué estamos hablando con inteligencia artificial? En el año 55, ¿no? El término fue acuñado por científicos computacionales, McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon. A Shannon por ahí de repente algunos lo han escuchado más que el resto. En este caso, la inteligencia artificial se define como aquellos sistemas informáticos que son capaces de participar en procesos similares a los humanos, como el aprendizaje, la adaptación, la síntesis, la autocorrección y el uso de los datos para tareas de procesamiento complejo. Bueno, esa es una cita del año 2017, pero que se adecua bastante a lo que vamos a ver luego acerca de este concepto. Bueno, vamos a ver un poco de historia. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque son varias láminas, pero más o menos es como para que tengamos una infografía acerca de cómo ha evolucionado la tecnología para el uso de los datos o de la información, ¿no? Bueno, estamos hablando todavía del siglo XIX, ¿no? Acerca de la máquina de Hollerith, ¿no? Aquellas que inicialmente servían para hacer la contabilidad, por lo menos en el sistema europeo, ¿no?
Luego tenemos ya en el siglo pasado, por los años 40, el método de clasificación de bibliotecas, ¿no? Que inicialmente hubo todo un mecanismo de codificación para poder sistematizar o para poder organizar toda la información de bibliotecas, que es una de las informaciones más abundantes que pueden haber, ¿no? Allá por el año 44 empiezan a surgir problemas de almacenamiento, ¿no? Ya llega un momento donde la información se rebasa, todavía no había sistemas computacionales y de alguna manera no había forma de poder controlar toda esta información amplia o masiva, ¿no? Eh, en el año 48 se crea lo que es la teoría de información de Shannon, que viene del mundo de la informática y que por lo menos ha propiciado el desarrollo de algoritmos que justamente crean, producen y despliegan información a través de un contexto digital, ¿no? Entonces, esta teoría, digamos, ha dado como que paso o un punto de partida en lo que es la informática. Luego, allá por el año 56, un informático alemán, Fritz Rudolf Gonch, implementa lo que viene a ser la memoria virtual, ¿no? Que hoy en día ya lo conocemos quizás como memoria RAM, pero que en un momento era una memoria caché, ¿no? Era una memoria un poco más rudimentaria, pero que servía para almacenar información por lotes y claro, en esos años todavía no había mucha capacidad de almacenamiento, pero en comparación con la inexistencia de forma de digitalizar que no había antes, ha habido todo un cambio, ¿no? Y ha sido muy valorado por aquel entonces. En el año 62 hablamos ya de lo que es el inicio de esta tecnología que es el reconocimiento de voz, ¿no? Tal es así que a la fecha, pues, tenemos muchos algoritmos que permiten hacer este reconocimiento y pasarlo a distintos formatos informativos, ¿no? En el año 66 estamos hablando de la computación centralizada, ¿no? Lo que conocen o lo que conocemos como el uso de servidores, de redes internas de conexión, que permite, pues, a todas las computadoras poder integrarse a través de una red local, ¿no? Luego, en el año 70, empezó el concepto de bases de datos relacionales, ¿no? De tal manera que ya se tiene un modelo para organizar los datos y hacer una adecuada gestión de estos. Y no solamente eso, sino poder integrar distintas fuentes de información, ¿no? Que bueno, eso es algo que hoy en día se usa bastante para el análisis y el procesamiento de información. Bueno, ya a fines de la década del 70 empiezan a producirse los sistemas de planificación de materiales, que es como que una previa a lo que vienen a ser los sistemas informáticos empresariales y que permitía, pues, organizar la información acerca del proceso productivo en muchas industrias, ¿no? Luego viene en el año 88 estos software que son los ERP, que son software de planificación de recursos en las empresas, lo que hoy en día conocemos como aquellos sistemas que organizan información de logística, de producción, de ventas, de almacenes, entre otros, ¿no? Y que son sistemas que en sus comienzos solo registraban información como tal y que hoy en día ya incluso algunos emplean algoritmos de inteligencia artificial para producir recomendaciones o mejoras al proceso productivo. Luego ya a fines de los años 80 también estamos hablando del concepto de inteligencia empresarial y aparece toda una corriente acerca del tema de la inteligencia competitiva, digamos, de todas lo que son las estrategias de innovación en los procesos productivos y también en la gestión empresarial, ¿no? En el año 95, creo que ya muchos de ustedes estaban nacidos quizás, estamos hablando de la World Wide Web, que es lo que ha permitido en sus inicios poder navegar en la red a través del Internet, ¿no? Luego también estamos hablando de que en el 97 se empezó a hablar por primera vez del problema del Big Data, ¿no? El problema de la información masiva. Era una información que por lo general no tenía la capacidad de procesarse en computadores tradicionales, ¿no? En el año 99 hablamos del Internet de las Cosas o el Internet of Things, que hasta hoy está adoptando cambios
permanentes, ¿no? Acerca de poder conectar o interconectar diversos dispositivos tecnológicos dentro del hogar y también fuera de él, ¿no? Esto hoy en día ustedes lo ven gracias a, por ejemplo, la conexión de sus celulares con el televisor o con los electrodomésticos, ¿no? Que en sus inicios no fue tal de esa manera, pero por lo menos esto ha ido como que evolucionando, ¿no? Luego, bueno, ya en el 2002, la ERP que hablaba hace un ratito, que era como que un sistema informático empresarial, empezó a migrar hacia lo que son servicios web, tal es así que aparecieron empresas que empezaron a brindar estos servicios de manera tercerizada, ¿no? Y hoy en día, pues, raramente una empresa implementa un ERP propio, por el contrario, suelen contratar o alquilar los servicios de ERP de estas empresas que son como que tercerizadoras de este tipo de servicios, ¿no? Y que obviamente al ser web también integra otra tecnología que es también la conexión a través de Internet y el compartimiento de información gracias a esta red, ¿no? En el 2006 hablamos de Hadoop, en un ratito vamos a ver de qué trata Hadoop, pero es parte de un software que nos permite a nosotros gestionar grandes volúmenes de datos. Como les decía, hay situaciones donde la información ya no la podemos procesar en nuestros computadores tradicionales y hay tecnologías en nube disponibles, como es el caso de Hadoop, que nos permite pues, efectivamente poder gestionar esta información. Ya cerrando la historia, en el 2015 empezamos a acuñar el concepto de Smart Cities o ciudades inteligentes, donde no solamente con el Internet de las cosas empezamos a integrar a las ciudades con la conexión al Wi-Fi y también pues con toda la interconexión a través de cámaras de videovigilancia, a través de satélites, a través incluso también de dispositivos tecnológicos de todo tipo que puedan, digamos, conectar a la ciudad en diversos aspectos, ¿no? Y esto también ha ayudado mucho en algunos lugares del mundo a mejorar la seguridad, entre otras cosas. En el 2022-23 se puso de moda este concepto de modelos largos de lenguaje y algunas aplicaciones que han empezado a desplegar este tipo de modelos, ¿no? Son modelos que justamente, como su término lo dice, se orientan a tratar información textual en abundancia, ¿no? Pero esta información textual es una información que está cohesionada, que tiene un argumento tal como es el lenguaje humano, y que justamente lo que hace este tipo de modelos es tener o imitar esta misma lógica de integrar el lenguaje como tal y empezar a interactuar a través de la interacción humano-computador, como se le suele llamar, donde pues justamente existe esta capacidad de poder interactuar con los humanos a través del chat, en este caso, y luego ya empiezan a haber asistentes de voz y otros, pero lo interesante de estos modelos largos es de que empiezan a entrenar un conjunto de algoritmos que nos permite generar o recibir respuestas direccionadas por parte de estas aplicaciones, ¿no? Respuestas integradas o bien coordinadas, pues tal es así que puedes incluso entablar conversaciones con estos asistentes y ellos te pueden hacer recomendaciones, te pueden brindar información histórica, sugerir lugares, interactuar con la web y buscar información en tiempo real, entre otros, ¿no? Esto ha ido como, o incluso está cada vez avanzando, ¿no? Están habiendo muchas innovaciones al respecto. Creo que la mayoría conoce el caso del GPT o del ChatGPT, que justamente integra este tipo de modelos, pero también hay otras empresas, otros servicios, como es el caso de Google Bert, que también ya ha cambiado, ¿no? Y tenemos el ExcelNet, entre otros, ¿no? Esto está en constante actualización, ¿no? Ahora creo que estamos hablando del Google Gemini, me parece, que es un asistente mucho más avanzado que el BERT y que creo que está como que posicionándose a tal punto de poder competir con OpenAI, que es el que ha creado el GPT o el ChatGPT, perdón. Y bueno, del 2023 hacia acá, y todavía vamos a ver qué pasa con los próximos años, estamos utilizando más el concepto de inteligencia artificial generativa asociado a este fenómeno de los asistentes virtuales
tienen la capacidad de generar o de crear conocimiento a partir de información existente, ¿no? Entonces, nuevamente, imitando el proceso del aprendizaje humano y del lenguaje o la comunicación, se empiezan a formular respuestas automatizadas, pero adecuadamente redactadas y direccionadas, de tal manera que en algunos casos incluso es un poco difícil distinguir la información que te brinda un asistente que tiene inteligencia artificial generativa de una conversación tradicional entre humanos, ¿sí? Así es. Bueno, ya terminando con la historia, nos vamos un poco a hablar más en lo que es Big Data, ¿no? Big Data es la capacidad de la sociedad para aprovechar conjuntos de datos masivos y analizarlos mediante tecnologías avanzadas para obtener conocimientos inéditos y a la vez resolver problemas complejos, ¿no? Es un concepto de Mayen Schonberger y otros autores, ¿no? De un documento que salió hace casi más de una década. Y justamente cohesiona todos estos alcances que he venido dando hace un rato, ¿no? Toda la información masiva hoy en día ya no es un problema, hoy en día se dispone de tecnología para poder procesar y analizarla con el uso de tecnologías avanzadas, ¿no? Que obviamente luego de eso hay todo un proceso de reducción o de síntesis, ¿no? Como en todo conocimiento al que uno se enfrenta, ¿no? Tienes mucha información y tu objetivo es hacer síntesis para tener resultados concretos. Bueno, aquí también es una especie de repaso porque sobre tecnologías para Big Data hay muchísimos proveedores o empresas que se encargan al día de hoy de ofrecer distintos servicios de Big Data, ¿no? Hay servicios en todas sus fases, en la fase de captura, almacenamiento, análisis, despliegue de información y, como les decía hace un rato, incluso asistentes virtuales que puedan poner a disposición de nosotros, de los humanos, información concreta, ¿no? Entonces aquí estoy de acuerdo a un documento anterior presentando una lista de los principales proveedores. Esto va cambiando constantemente. Y también va desarrollándose con más énfasis en algunos países, ¿no? Creo que el concepto de inteligencia artificial en el Perú no tiene más de un lustro, de 5 años, y esto va en constante crecimiento y por lo tanto también van a ir aumentando las empresas que se vayan posicionando en el país, ¿no? Por el momento hay muchas empresas extranjeras que dan todo tipo de servicios en este campo tecnológico, pero cada vez están entrando empresas peruanas. Bueno, aquí hay una lista, ¿no? Como le decía, hay múltiples proveedores de servicios de infraestructura virtual, de analítica y de aplicaciones como tal, ¿no? Pero voy a enfocarme en algunos actores que son los más conocidos y los que generalmente se emplean con más énfasis en el procesamiento de Big Data, por lo menos de forma gratuita, ¿no? O a bajo costo, porque cada proveedor puede implementar servicios a diferentes costos. Tenemos el caso de Amazon Web Service, ¿no? Que pertenece a Amazon, una empresa gigante que muchos de ustedes conocen, que inicialmente empezó en el campo de todo lo que es el retail, pero luego ha ido creciendo, masificándose y ahora da servicios de tipo tecnológico y de infraestructura virtual, ¿no? Es conocido por su plataforma en la nube, que es Amazon Web Service. Estas soluciones ofrece soluciones preconfiguradas para hacer análisis de Big Data, es decir, no tienes necesidad de crear, de programar, sino que ya estos servicios te permiten desarrollar de una manera más sencilla el almacenamiento y el procesamiento de información masiva, ¿no? Bueno, hay una tecnología basada en Hadoop, que es como que la madre de toda la tecnología de Big Data, entre otros, ¿no? Y bueno, es un modelo de pago, eso es cierto, pero es muy recomendable porque ofrece soluciones bastante avanzadas, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, te ofrece servicios de traducción, de conversión de voz a texto, de texto a voz. También te da otro tipo de servicios como almacenamiento en nube, máquinas virtuales, o sea, toda la posibilidad de hacer distintos desarrollos, incluso en el contexto educativo, si ya queremos ir adelantándonos a ese aspecto, ¿no? Tenemos a Microsoft también, cuya estrategia es bastante amplia, ¿no? Conocen ustedes a Microsoft, tiene creo que más de 3, 4 décadas casi,
pero ha ido en constante crecimiento y se ha metido con fuerza en este concepto de tecnologías para Big Data, ¿no? Ofrece herramientas que se basan generalmente en el análisis de datos estructurados o, digamos, escalados como para poder procesarse, ¿no? Tenemos también dentro de lo que es Microsoft, bueno, el SQL Service o el server, ¿no? También que es, digamos, el software más empleado para hacer procesamiento y gestión de bases de datos relacionales o bases de datos estructuradas, ¿no? Pero también ha ido migrando hacia servicios de Big Data. Y me refiero a esto porque también tiene una plataforma de computación en la nube, que es el Microsoft Azure, que es un servicio pues que al igual que Amazon Web Service permite contar con tecnologías en nube, ¿no? Desde almacenamiento, la existencia de máquinas virtuales, servicios a través de plataformas específicas, lo que le hablaba, al igual que Amazon también ofrece servicios de conversión de texto, de análisis predictivo, asistentes de voz, chat virtuales, entre otros. Entonces, es un tema a explorar porque también tiene distintos servicios. Al igual que Amazon, también tiene algunas escalas de pago, pero también hay una especie de versión gratuita o hay una suscripción donde no puedes pagar como para usar algunos servicios básicos, ¿no? Por lo menos a nivel de aprendizaje, quizás a ustedes que les pueda interesar profundizar en el conocimiento de estas tecnologías en nube. Luego tenemos el Hadoop, el Apache Hadoop que hablaba hace un ratito, que es un framework, un entorno de software que soporta aplicaciones distribuidas, ¿no? ¿Qué es el análisis o el procesamiento distribuido? Para no entrar mucho en la teoría, pero básicamente es la capacidad que tiene una tecnología para procesar información en distintos servidores o en distintos computadores en simultáneo, delegando tareas complementarias, pero que en algún momento se cohesionan, ¿no? Entonces yo puedo necesitar hacer 10 tareas para un procesamiento y esas 10 tareas las puedo distribuir en 5, 6 o más servidores y luego de eso, al hacer ese procesamiento, voy a tener luego una consolidación que me va a permitir a mí tener el resultado final, ¿no? Y bueno, esta tecnología es un poco más antigua, ¿no? Que incluso que la computación en la nube, e incluye pues un lenguaje de programación en Java, ¿no? Que hoy en día pues gracias a las contribuciones de muchos programadores en la web va mejorando y va en constante afianzamiento, ¿no? Bueno, tenemos el Apache HBase, que es también del mismo entorno, pero que justamente su propósito es para enfocarse en bases de datos distribuidas no relacionales. ¿Qué es no relacional? No relacional es toda la información que no está en un formato o en una disponibilidad para hacer procesamiento directo, que puede ser de tipo estadístico o relacionado, ¿no? ¿Qué quiere decir no relacional? Básicamente que es información no estructurada, información que está dispersa. Por ejemplo, todos los contenidos que están en una página web están dispersos en distintas tablas, algunos no están en tablas, están en otro tipo de entornos. Entonces, lo que hace básicamente este framework de Apache HBase es constituir una forma de juntar toda esta información no estructurada y poder modelarla y prepararla para el análisis de Big Data, ¿no? Hay que recordar que Big Data no solamente es tener una base de datos conocida o estructurada en filas y columnas que pesen mucho, también puede ser una información no relacional, que es abundante en la web, no sé, es como que ustedes quieran ver las noticias y sistematizarlas, las noticias diarias. Entonces, hay tecnologías de este tipo que permite, pues, hacer el procesamiento, ¿no? Bueno, tenemos también el Apache Spark, que es una plataforma de computación de código abierto que permite ya el análisis, ¿no? Aquí estábamos hablando hace un rato en HBase de la base de datos, del almacenamiento, pero Spark se encarga del análisis a través de la exploración de datos, ¿no? Puede ser el análisis descriptivo que ustedes emplean en su día a día cuando calculan promedios, medianas, máximos, mínimos, pero esto escalado con el uso de Big Data o de datos masivos, ¿no? Y también llegamos incluso a algoritmos más avanzados, como aquellos que son predictivos, ¿no? De repente tener la capacidad de ver
cuál va a ser la condición meteorológica la próxima semana, o de repente el tipo de cambio, o los precios de las acciones, ¿no? Entonces, estos modelos que normalmente se emplean con datos pequeños a través de algoritmos conocidos, en el Spark se pueden trabajar en una escala de datos grandes o de Big Data, ¿no? Y bueno, ahí hay toda una capacidad para trabajar con una memoria virtual que permite pues tener un cómputo de alto rendimiento y hacer procesamiento mucho más avanzado que lo que podría hacer cualquier máquina local o cualquier otra alternativa tecnológica, ¿no? Soporta lenguajes de programación diversos, como el Scala, el Python, el R y el Java también incluso, ¿no? O sea, aquellos de repente que están formándose en economía, estadística, e incluso también en otras áreas de ciencias sociales y que van aprendiendo lenguajes de programación, pueden tener un campo bastante bueno si empiezan a explorar en tecnologías de Big Data, porque parte de softwares o de lenguajes de programación que son, digamos, utilizados a una escala menor. Bueno, finalmente entre las tecnologías tenemos el caso de Google, ¿no? Que a través del entorno de Google Cloud Platform, que es una plataforma virtual muy parecida al de Amazon, muy parecido al de Microsoft Azure, tiene también ofertas para análisis de Big Data como BigQuery, ¿no? Entre otros, ¿no? Dataflow, y también permite procesamiento en nube, también dispone de almacenamiento, de máquinas virtuales y también de servicios en nube, ¿no? Ese es un poco terminando el concepto del Big Data y ahora nos vamos a enfocar en los algoritmos, ¿no? Creo que esto puede sonar un poco más familiar. Los modelos estadísticos o econométricos en muchos casos son claves para garantizar la aplicabilidad de la inteligencia artificial, ¿no? Suelen orientarse al análisis objetivo de información cuantitativa y existen fases de análisis, ¿no? Y los algoritmos pueden desplegarse en cuatro fases, que es por lo general cómo se organiza. La primera es descriptiva, luego de diagnóstico, luego predictiva y luego prescriptiva. En el análisis predictivo tenemos la exploración de información en un nivel básico, ¿no? Es lo que muchos conocemos como el análisis exploratorio de datos o el análisis de estadísticas básicas, ¿no? Como es el caso, pues, de relaciones o el estudio de relaciones y magnitudes de variables de interés. Por ejemplo, tienen ustedes ahí el análisis de frecuencias, medidas de tendencia central, de dispersión, entre otras cosas, ¿no? Todo lo que es el tema de la visualización también es muy importante de considerar aquí. Tenemos también la fase dentro de los algoritmos enfocadas en el análisis de diagnóstico, que va un poco más allá y se enfoca en el aspecto correlacional e incluso causal, ¿no? Eh, es un análisis mucho más complejo que el anterior y generalmente está orientado a identificar tendencias y patrones en los datos, ¿no? También requiere métodos estadísticos un poco más avanzados. Ahí estoy dando algunos ejemplos, como es el caso del análisis de varianzas, explorar causalidad o correlación a partir de modelos de regresión, que hay diferentes modelos de regresión, el análisis factorial, entre otros, ¿no? Cada vez esto también tiene apertura a la integración de nuevos métodos estadísticos. Luego tenemos el análisis predictivo, que se enfoca en predecir el comportamiento de una variable de interés, ¿no? La finalidad es tomar decisiones, prevenir dificultades, ¿no? Por ejemplo, la deserción educativa, las admisiones. Le decía hace un rato, analizamos información histórica, identificamos patrones y luego proyectamos hacia el futuro, ¿no? Entonces, hay modelos con algoritmos más avanzados, como es el caso, bueno, hay modelos tradicionales como los de regresión, clustering, clasificación, que se les suele engrosar dentro de lo que se le llaman modelos supervisados de machine learning, ¿no? Y luego tenemos modelos un poco más avanzados, como es el caso de redes neuronales profundas o algunos métodos de analítica textual que puedan ser avanzados y que se oriente también a hacer una predicción más acuciosa, ¿no? Bueno, ahí está el ejemplo también de cómo se pueden emplear, en este caso, redes neuronales. Y luego tenemos el análisis prescriptivo, ¿no? El análisis prescriptivo va más allá de la predicción incluso. Se enfoca en emplear algoritmos de optimización
para proponer recomendaciones basadas en un objetivo de maximizar, por lo general, un beneficio, una utilidad, o minimizar algún tipo de pérdida, ¿no? Entonces, estos algoritmos que tienen esa base permiten realizar recomendaciones y podemos ver en distintos contextos las recomendaciones, en el contexto empresarial, en el contexto educativo, ¿no? Estos sistemas, por ejemplo, ustedes lo pueden asociar a las plataformas que se utilizan, ¿no? Netflix, YouTube, ustedes encuentran recomendaciones de acuerdo a sus preferencias, pero detrás de eso ha habido un sistema de recomendación que ha analizado patrones y que está proponiendo las mejores alternativas posibles a través de métodos o de algoritmos de optimización, ¿no? Entonces, aquí tenemos métodos tradicionales como el simplex o algún método de optimización lineal, no lineal, y también métodos un poco más avanzados, como es el caso de los sistemas de recomendación, los modelos largos de lenguaje que comenté hace un ratito, ¿no? O el aprendizaje por refuerzo, que también es un concepto de la ciencia de datos que se utiliza bastante en el contexto de la inteligencia artificial. Bueno, esto lo podemos resumir así, ¿no? Tenemos la articulación de personas, de tecnologías y de procesos, y en cada una de ellas hay intersecciones, ¿no? Entre personas y tecnologías, uno puede generar innovación, entre personas y procesos, uno puede escalar resultados o metodologías, entre procesos y tecnologías, uno puede automatizar. Y pues producto de eso sale un análisis que nos va a permitir migrar hacia la aplicación de la inteligencia artificial. Aquí están resumidas las 4 etapas. Bueno, ahí hay un autor que es Hosman, el que ha planteado, bueno, este ciclo, ¿no? Pero que muchos de nosotros lo conocemos de siempre. Luego, ahora ya hablando del contexto educativo, ¿cómo es que se relaciona finalmente, ¿no? Entonces, hablamos por un lado de tecnologías, hablamos de Big Data y hablamos de algoritmos. La integración de estos tres es el despliegue que se va a convertir en lo que denominamos inteligencia artificial al servicio del sistema educativo. ¿Qué va a generar eso? Evidentemente un sistema educativo potenciado, ¿no? Podemos aplicar esto en el contexto de una escuela, de una universidad, de un instituto. En cualquier contexto, la integración de estos tres componentes me va a permitir potenciar, fortalecer el sistema educativo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, la integración del Big Data y de la inteligencia artificial transforma la forma en que enseñamos, aprendemos y gestionamos la educación. Nos permite a nosotros una educación más personalizada, eficiente y basada en datos, ¿no? Eso es bastante interesante, bastante importante también para el contexto del buen funcionamiento del sistema educativo. Bueno, aquí hay 3 formas de aplicar la inteligencia artificial en el sistema educativo. Quizás nos podemos centrar primero en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en este proceso que es en el cual los estudiantes adquieren conocimiento y los docentes lo potencian y se encargan de brindarlos. Hay aplicaciones de la inteligencia artificial como por ejemplo plataformas adaptativas, ¿no? Gracias a tecnologías virtuales, incluso en nube también, uno puede adaptar plataformas que se adapten perdón, uno puede adaptar plataformas según el interés, según las características de cada estudiante, poner información al servicio de los estudiantes. Piensen, por ejemplo, en un sistema de recomendación como Netflix, como YouTube, pero aplicado en un entorno de aprendizaje virtual quizás, donde los algoritmos les hagan recomendaciones a ustedes de conceptos, de aplicaciones, de distintas temáticas que van abordando durante las asignaturas que están llevando, ¿no? Entonces, este tipo de innovación se viene dando en algunos contextos, vamos a verlos en un ratito, pero a lo que me refiero es que hay una carta abierta para esto, ¿no? No podemos cerrarnos en decir que esto es difícil, es cada vez más frecuente ver experiencias donde se están empleando este tipo de tecnología, ¿no? Tenemos también lo que es la tutoría inteligente, ¿no? Piensen en sus profesores que puedan estar interactuando con ustedes a través de un chat de voz de repente, de un chat de voz virtual quizás, donde no sea el mismo docente el que hable, sino de repente una inteligencia artificial que emule su voz, su, digamos, su comportamiento, su forma de expresarse, de tal manera que ustedes sientan que están interactuando con su propio profesor, pero es un profesor virtual que está personalizando la enseñanza a través de algoritmos y evidentemente es a través de la tecnología, ¿no?
Tenemos luego la evaluación automática, ¿no? ¿Quién no ha pensado, pues, en tener un sistema completo que permita evaluar los avances de aprendizajes, las notas parciales, las notas finales y ponerlas a disposición de todos en tiempo real, ¿no? Yo recuerdo mucho en mi etapa de estudiante que demoraba muchos días en esperar a que el profesor me entregue las notas, ¿no? Y yo, mal que bien, resulta un tiempo perdido, ¿no? Porque en todo ese tiempo uno podría darse cuenta de sus debilidades y reforzar ciertas áreas, pero pasan semanas y recién te enteras en qué has fallado, entonces no solamente el tema pasa por preocuparse si apruebas o no apruebas o qué nota sacas, sino también por reforzar algunos contenidos en los que de repente tienes debilidad, ¿no? Entonces, una evaluación automática podría poner a disposición de los estudiantes también información de sus avances o de sus progresos de aprendizaje en tiempo real. Y el análisis de comportamiento también nos va a permitir a nosotros interaccionar con los estudiantes a través de sus hábitos durante las clases y fuera de ellas, ¿no? Ahora prácticamente, a pesar de que los estudiantes van a clases presenciales, siempre existen plataformas virtuales donde uno sube información, sube notas, interactúa, y es interesante que existan algoritmos que de alguna manera identifiquen estos patrones de conducta de cada estudiante, cuántos de ellos se conectan seguido, a qué hora suelen conectarse, qué días de la semana, qué tipo de información suele expresar o postear de repente a la hora de interaccionar. Entonces, no estamos dejando todo esto en manos de un profesor, sino en manos de una tecnología que pueda organizar a través de algoritmos y de alguna manera asegurar un estándar, ¿no? Un estándar que pueda ser un poco más objetivo incluso. Luego tenemos la gestión académica. En la gestión académica se puede implementar inteligencia artificial en contextos como el de la planificación de los recursos humanos. ¿Cuántos docentes se necesitan? ¿En qué horarios? ¿En qué cursos? ¿En qué sedes? Estos algoritmos que ya se aplican hoy en día en muchas universidades, por ejemplo, permiten pues poner a disposición. Luego tenemos la identificación temprana de necesidades educativas. Esto también ayuda en la gestión académica porque algunas personas que tienen dificultades para el aprendizaje necesitan algún tipo de refuerzo y a veces también algunos estudiantes tienen dificultades por factores externos a la enseñanza, por ejemplo, problemas en casa, problemas económicos, problemas de salud o simplemente alguna información que pueda ser externa y que de repente a través del uso de algoritmos y con información histórica se pueda predecir a aquellas personas que requieren algún tipo de atención especializada por parte de la institución educativa, ¿no? Luego, en el contexto de la gestión curricular, también tenemos varias aplicaciones, como es el caso del análisis de rendimiento, ¿no? Para ver el rendimiento educativo, ya desde un contexto de cómo esto puede generar espacios para mejorar el currículo. Imagínense tener un curso donde todos los estudiantes sacan siempre bajas notas y donde de repente puede haber un desinterés y generalmente la evaluación de estos aprendizajes a través del análisis de rendimiento nos permite hacer una mejor gestión curricular, adaptar los contenidos de una manera más propicia, ¿no? Obviamente aquí va a ser importante el conocimiento experto, pero el uso de la tecnología ayuda mucho en ese camino. Las recomendaciones de cursos también, ¿no? Yo imagino que muchos de ustedes que están estudiando en pregrado piensan en qué cursos selectivos van a llevar y lo hacen pues de acuerdo a un conjunto de factores que pueden ir variando de persona a persona, ¿no? Algunos de repente piensan en aprobar de una manera más rápida, otros de repente piensan en encontrar un curso de su preferencia, y otros por ahí de repente piensan de repente adaptarlo mejor hacia el contexto laboral. Entonces, tener recomendaciones acerca de las materias, de los profesores, puede ayudar también en optimizar la elección, ¿no? La elección por parte del estudiante. Bueno, tenemos la asignación de profesores que también pues, se puede hacer dentro del plano curricular, la gestión de horarios también que suele hacerse mucho, sobre todo no solamente en ambientes como aulas, sino en laboratorios, en talleres o en espacios de simulación, por ejemplo, ¿no? Entre otros.
Luego nos enfocamos ya en algunas experiencias internacionales donde se aplica la inteligencia artificial en la educación. Voy a hablar rápidamente solamente del país, del caso, ¿no? Y cómo ha mejorado esto. Tenemos en este ejemplo el Instituto de Tecnología de Georgia, que implementó un asistente virtual que se basa en una plataforma IBM Watson y que justamente tuvo como objetivo ser un asistente de enseñanza en un curso de inteligencia artificial, ¿no? Empezó como una prueba piloto y este asistente se encargó de responder preguntas frecuentes de los estudiantes con una precisión del 97%, ¿no? Entonces, eso libera carga a los asistentes, a los profesores y a toda la plana administrativa que tiene que estar ahí dando soporte estudiantil, ¿no? Gracias a un asistente virtual. Obviamente hay un impacto, ha mejorado la eficiencia del manejo de consultas estudiantiles, ¿no? Y el aumento en la disponibilidad de apoyo personalizado. También tenemos el caso de la Universidad Estatal de Georgia, que implementó un chatbot Pons que fue utilizado para reducir el summer melt, que es un fenómeno en Estados Unidos de los estudiantes que son admitidos en primavera, no se matriculan en otoño, ¿no? Es un poco una dinámica que ocurre en Estados Unidos, pero en este caso este chatbot proporcionó respuestas automatizadas que ha permitido a los estudiantes navegar mejor por aquellos procesos administrativos y estar atentos a ayudas financieras también, ¿no? Entonces, a veces la información es clave, pero está escondida o es difícil acceder a ella. Entonces, piensen en un chatbot que les dé todos los tips, todos los datos recientes, todas las oportunidades de becas, de créditos, entre otras, que les permita a ustedes tomar decisiones de manera oportuna, ¿no? ¿Quién de ustedes no se ha enterado de una beca cuando ya pasó el plazo, por ejemplo? Entonces, esto ha reducido el Summer Melt en un 22% por lo menos, permitiendo que más estudiantes iniciaran clases en otoño. Tenemos otros casos a nivel mundial que se han empleado también en Estados Unidos. Eh, bueno, en este caso en Western Governors University, que ha utilizado el análisis predictivo para identificar estudiantes en riesgo de abandonar estudios, ¿no? O sea, en riesgo de deserción. Y estos datos han ayudado a los docentes a intervenir de manera temprana y a ofrecer apoyo estudiantil específico, ¿no? ¿Qué ha generado esto como impacto? Ha aumentado las tasas de graduación en 5%. Luego tenemos el caso del Rensselaer Polytechnic Institute, también de Estados Unidos, que en asociación con IBM han desarrollado un asistente de aprendizaje de lo que es el chino mandarín, ¿no? Para emplear con tecnología, inteligencia artificial, una especie de simulación, como si estuvieras en un restaurante en China, ¿no? Entonces, esto como que se utiliza también con bastante frecuencia, operar en entornos virtuales, y esto permite pues facilitar a los estudiantes practicar el idioma en situaciones contextuales y realistas, ¿no? Piensen ustedes en tener un avatar, en interactuar en un espacio virtual físico, por decirlo así, y empezar a interactuar con otras personas y aprender de la propia interacción, ¿no? Hay muchos juegos que hacen eso hoy en día, pero también hay aplicaciones educativas que orientan ese aprendizaje, ¿no? Han habido mejoras en la adquisición de habilidades lingüísticas, en este caso del mandarín, ¿no? Y finalmente, la Universidad de California del Sur ha implementado herramientas de análisis de aprendizaje para monitorear el progreso de estudiantes, también para hacer retroalimentación en tiempo real, ¿no? Entonces, esto personaliza la experiencia de aprendizaje, mejora la retención de estudiantes y los resultados también. Luego, en América Latina he tratado de buscar alguna evidencia reciente, rescato solamente unas cuantas que me han parecido interesantes. Generalmente, en la mayoría de casos, estamos hablando de modelos predictivos, ¿no? Es decir, de algoritmos que nos permiten a nosotros hacer mejoras en los procesos educativos. En este caso, la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil, se ha hecho uso de modelos predictivos de inteligencia artificial para identificar factores de la deserción, ¿no? Algo parecido a lo que vimos hace un rato en Estados Unidos, y el rendimiento académico. Estos datos permiten, pues, tomar decisiones para mejorar la retención, ¿no? Entonces, también aquí ha habido una mejora para proveer servicios de acompañamiento estudiantil gracias a la prevención de la deserción y, bueno, y favorecer el rendimiento, ¿no? En el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ellos también han implementado análisis inteligentes que los ha llevado a evaluar el rendimiento de los graduados y su empleabilidad. Entonces aquí estamos hablando de la etapa futura, ¿no? Luego que sales de la universidad.
Estas herramientas han permitido adaptar programas educativos de acuerdo a las necesidades del mercado laboral. Esto es importantísimo. Piensen ustedes en una universidad como la sede Sapiense, que empiece a sistematizar los avisos de empleo de todo el país, empiece a identificar las competencias que se requieren y gracias a eso empiecen a modelar patrones con los cuales se pueda retroalimentar el contenido curricular orientado hacia las competencias que demanda el mercado laboral, ¿no? Entonces, eso es posible hoy en día gracias a algoritmos de este tipo, ¿no? Bueno, que está dentro del contexto de la inteligencia artificial, pero justamente se abocan a hacer una predicción. Esto también alinea, pues, los programas con las demandas del mercado laboral. Tenemos algunos ejemplos adicionales, como el caso de la UNAM, ¿no? En México, que también usa chatbots, pero en este caso lo han enfocado ellos en el apoyo psicológico a los estudiantes para detectar ansiedad, depresión y llevarlos a ellos hacia recursos o servicios adecuados dentro de la universidad, ¿no? Ha mejorado esto en la identificación temprana de dificultades en salud mental y también para mejorar los servicios de apoyo, ¿no? Tenemos el caso de la Universidad de los Andes en Colombia también, que ha hecho un análisis automático de contenido para evaluar el desempeño de profesores mediante comentarios de estudiantes y análisis de los programas de estudio. No es como que ir más allá porque creo que muchos estudiantes votan en una encuesta de satisfacción, pero piensen, por ejemplo, en tener un canal donde ustedes permanentemente puedan interactuar, manifestar su percepción del servicio y que hay un algoritmo que pueda sistematizar estos resultados y pueda dar recomendaciones acerca de cómo mejorar, dónde encontrar brechas o dificultades de enseñanza, por ejemplo, ¿no? Esto permite retroalimentación a los profesores definitivamente. Y la Universidad Federal de Minas Gerais, también en Brasil, que ha hecho una aplicación de reconocimiento facial que ha permitido gestionar la asistencia de los estudiantes en clase. Este modelo yo recuerdo haberlo visto en una universidad americana, creo que es la de Denver, que hizo algo parecido, que es como utilizar una aplicación dentro de la universidad, pero en este caso la de Denver era con cámaras, ¿ya? Yo me imagino que este reconocimiento facial puede ser al momento de entrar a la puerta de la universidad, como que, así como que hay un photocheck, una marcación digital, algo parecido, y que de alguna manera permite registrar esta asistencia, ¿no? Y ya no es tan, digamos, tan voluble, tan disperso el hecho de identificar qué estudiantes asisten a clase. Obviamente estamos hablando del contexto presencial, ¿no? En virtual hay otras formas mucho más inmediatas de poder sistematizar esto, pero al final lo que permite este tipo de tecnologías es detectar si el estudiante se encuentra dentro del campus, mejorar la asistencia, la reducción del tiempo dedicado a tareas administrativas, estar sistematizando quién asiste, quién no asiste. Y un poco para cerrar este ejemplo, la Universidad de Denver también, esta universidad ha empleado sensores también, ¿no? Sensores con los cuales se puede identificar también hasta la asistencia docente a clases, para ver si con la localización georreferencial el docente se encontraba en el espacio donde está el aula o la edificación o el pabellón, como le quieran llamar, y de alguna manera detectaba si durante el tiempo de clase, durante el tiempo asignado, tanto docente como alumnos se encontraban dentro del espacio físico, ¿no? Parece un método un poco restrictivo, medio militar, pero digamos que algunas veces sirve, ayuda cuando de repente la universidad tiene este modelo de poder valorar la asistencia presencial tanto de profesores como de estudiantes. Bueno, y aquí me estoy enfocando un poco, ya para cerrar la idea, antes de pasar a recomendaciones, en un análisis que estamos haciendo en el Ministerio de Educación. De hecho, lo estamos haciendo para las universidades públicas, que es la predicción de la interrupción temprana de estudios, que va un poco en consonancia con los dos ejemplos que les comenté, ¿no? Se ha hecho en el Ministerio de Educación también un algoritmo sobre predicción de la interrupción, pero en educación básica, es decir, en las escuelas. Por ahí de repente ustedes han escuchado del programa Alerta Escuela. Bueno, es un programa desarrollado por una unidad especializada del ministerio que ha hecho este trabajo con educación básica, gracias a la información administrativa que hay ahí de los estudiantes. Y nosotros que estamos trabajando en la educación universitaria, estamos tratando de ir en un camino similar con el caso de la interrupción de estudiantes universitarios, cuyos factores son totalmente distintos a la educación básica, ¿no? En la educación básica, la decisión de ir a la escuela, de faltar o de ausentarse, depende de los papás por lo general, ¿no? Uno es menor de edad. En la educación superior,
es el estudiante el centro de todo, ¿no? Sus decisiones, sus motivaciones pueden afectar la asistencia a clases y el rendimiento. Entonces, en línea con esta motivación, hemos visto pues que evidentemente la interrupción temprana genera pues dificultades para el desarrollo y la competitividad del país, ¿no? Hay estudios que han documentado que la deserción educativa puede estar afectando este indicador macroeconómico, por decirlo así, ¿no? Bueno, la interrupción la definimos de una manera bien sencilla como aquellos estudiantes matriculados en un periodo que al semestre siguiente dejaron de matricularse, ¿no? Y tampoco han egresado, porque puedes haber acabado la carrera, pero excluyendo a los egresados, enfocarnos en aquellos chicos que han abandonado un semestre de estudios. Y bueno, aquí un poco lo que nos dicen las estadísticas es que a nivel nacional han habido algunas reducciones en la tasa de deserción, pero luego con la pandemia hubieron picos y luego hubieron caídas. Pero básicamente estamos hablando de una deserción que ronda entre el 8 al 15% de estudiantes que abandonan estudios y generalmente hay una mayor predominancia en universidades privadas, ¿no? Existe un mayor ausentismo, un mayor abandono. Los factores son diversos, de hecho hay una publicación del Minedu donde se explora más al respecto, pero en el caso de las universidades privadas hay otros aspectos más claves, incluso como el factor económico, cuando una persona deja de tener apoyo financiero o no hay este tipo de servicios por parte de la universidad o el gobierno, tiene como que una mayor propensión a dejar los estudios. Pero también la deserción en buena medida está afectada por el rendimiento que un estudiante trae desde la educación básica, desde la escuela, y eso es justamente lo que estamos explorando en este modelo. Bueno, hemos utilizado datos administrativos, ¿no? Información a nivel de personas, tanto de universidades, de todas las universidades que declaran al Ministerio de Educación los datos, así como de la educación básica, ¿no? De los colegios, que también es una información que tenemos en el Ministerio. Hemos estudiado en total a 36.000 estudiantes y bueno, cuando hemos cruzado entre escuela y universidad nos hemos quedado con más o menos 21.000 y sobre ellos hemos visto una deserción de más o menos 2.000 estudiantes, ¿no? Es una tasa bastante pequeña, pero que de alguna manera sirve para hacer un modelamiento. Hemos utilizado algunas técnicas de predicción, como es el caso de árboles de decisión. No me voy a enfocar mucho en explicar el modelo, pero básicamente consiste en desagregar a los desertores y a los no desertores en varios grupos, de tal manera que yo pueda generar como que pequeños grupos de interés que tienen predisposiciones distintas a desertar o a no desertar. Entonces, a esto que se le llama organizar a partir de un nodo raíz a nodos hojas y a nodos de decisión, yo empiezo a caracterizar a toda la población educativa de acuerdo a sus diversas características. En este caso hay información, por ejemplo, a nivel de universidad, de programas de estudios, y sobre eso hemos empleado algoritmos con el cual hemos tratado de emplear formas de caracterizar o de agrupar a los estudiantes y ver si es que ellos tienen alguna probabilidad de desertar en la universidad o de permanecer en ella, ¿no? Pero primero hemos visto algún repaso descriptivo donde hemos encontrado que hay grupos de interés donde hay una mayor presencia de deserción, por ejemplo, en los hombres, en las personas de los quintiles más pequeños, que son las personas más pobres o con menores ingresos, las personas que vienen de zonas rurales también, aquellos que han rendido el examen ordinario en la universidad. Y dentro de lo que es el ingreso a la universidad también hemos encontrado una mayor deserción en aquellos que han ingresado a la universidad con las notas más bajas del examen de admisión, ¿no? Eso también es un punto importante a considerar. Hemos visto que hay áreas como la de humanidades e ingeniería que tienen tasas más altas y que evidentemente puede generar una predisposición. Y dentro de lo que es la condición socioeconómica, evidentemente aquellos que son pobres o pobres extremos tienen una tasa mucho más alta. Entonces, este es el modelo general, nos ha generado algunos resultados interesantes. Este accuracy de 0.82, solamente para no hacer mucha explicación de qué trata, es que el modelo nos ha permitido clasificar en un 82% correctamente a los datos. Es decir,
el modelo nos ha permitido predecir adecuadamente al 82% de los estudiantes, tanto como desertores como no desertores, ¿no? Entonces, ¿qué dice eso? Que aparentemente hay un 18%, o sea, la diferencia, que no se han logrado clasificar adecuadamente, pero que digamos en modelos de predicción nos da resultados bastante buenos, bastante aceptables, ¿no? Sin embargo, todavía nosotros tenemos algunas dificultades porque hay un indicador que es precisión, que nos dice justamente la capacidad de predecir correctamente a los que son desertores. Entonces, debido al bajo volumen de datos de desertores, entre otras cosas, también a la falta de información, solamente hemos logrado tener una predicción por debajo del 20%. Entonces estamos aquí en 11.9, entonces todavía hay mucho pan por rebanar. Acá estamos tratando de coordinar con universidades públicas para tener otras variables que nos ayude a identificar qué podría estar explicando la deserción más allá de las variables que comenté hace un ratito, ¿no? Pero bueno, este algoritmo también podría tener alguna limitación, podría ser no lo suficientemente predictivo como para poder clasificar bien los datos, ¿no? Hemos empleado acá la regresión logística y los árboles de decisión, pero nuevamente a lo que quiero ir es que la clasificación es buena a nivel general, pero es un poco mala a nivel de los que quiero predecir como desertores. Ahora, sin perjuicio de ellos, hemos empleado algoritmos más avanzados, como es el caso de Random Forest, que es una metodología que va más allá de los árboles de decisión, utiliza muchos árboles de decisión y con eso empieza a tener un modelamiento mucho más avanzado. Y lo que hemos logrado con esta metodología y con la metodología de redes neuronales profundas, que es un poco también particularizar los datos en distintos grupos, en distintos nodos y empezar a identificar patrones, hemos logrado mejorar el rendimiento global. Pero todavía el poder predictivo de los desertores todavía es como que insuficiente. Hemos mejorado con el modelo a un 20-25%, incluso en el de Random Forest hasta más del 30%, pero todavía hay desafíos. Entonces, estamos justamente en ese progreso. También la literatura señala que en la universidad existen muchos factores motivacionales que están detrás de la deserción, incluso más que los que puedan existir en básica. Eso podría también de alguna manera explicar la falta de información como para predecir adecuadamente a aquellos desertores. Entonces, un poco para cerrar la idea, el campo de educación, ¿no? Los rendimientos académicos en la escuela y la edad de ingreso a la universidad son los mejores predictores de la deserción temprana, pero no ha sido suficiente para predecir, ¿no? Entonces hay una precisión alta a nivel global, pero a nivel de desertores todavía hay muchos desafíos. Obviamente ahí estamos en camino en coordinar con universidades para tener más información de índole personal del estudiante o alguna otra relacionada para poder mejorar la capacidad predictiva del modelo. Y esto es un poco lo que explico aquí con las limitaciones, ¿no? Los periodos de algunas pérdidas también de información debido a que los registros administrativos todavía tienen algunos desafíos para ser buenos, y eso es propio de cualquier digamos, sistema administrativo, ¿no? Se va mejorando cada vez con la información. Y luego, ya vamos al contexto de los desafíos, las consideraciones éticas. En primer lugar, tenemos la calidad y fiabilidad de los datos, ¿no? Ya estamos hablando un poco de cómo la inteligencia artificial se puede emplear en el contexto educativo, pero bajo algunos desafíos pendientes. Entonces, sobre calidad, todavía existen desafíos en recopilar y manejar datos precisos y completos. Y hace un ratito les di un ejemplo de eso, ¿no? De que todavía no hay información a nivel completa y todavía hay formas de mejorarlo gracias a un mejor recojo, ¿no? Hay riesgos también asociados con la toma de decisiones basados en datos incorrectos o sesgados. Con eso hay que tener mucho cuidado. Uno puede emocionarse porque la predicción es buena, pero si es que la predicción tiene algunas pruebas intermedias que no garantizan la fiabilidad de los resultados, es mejor detenerse y buscar la solución al problema antes de dar recomendaciones con aparentes correlaciones o aparentes predicciones adecuadas, ¿no? Muchos de ustedes han escuchado acerca de las correlaciones espurias, entonces podríamos estar asociando variables que no tienen ninguna relación en el mundo real de repente. Entonces,
es importante tener mucho cuidado con tomar decisiones a partir de datos correctos, ¿sí? Luego, a nivel de infraestructura y recursos, hay limitaciones en la infraestructura tecnológica todavía en muchas universidades, sobre todo públicas, en las que se viene trabajando para poder implementar soluciones de inteligencia artificial. De hecho, en cuanto a modelos predictivos o para prevenir la deserción, hicimos un diagnóstico hace un par de años, me parece, y creo que solamente 2 o 3 universidades públicas están haciendo una sistematización que más o menos garantice un monitoreo de los desertores, ¿no? Entonces todavía hay mucho pendiente al respecto. Escasez de recursos también, ¿no? Es importante que hay que capacitar correctamente sobre cómo utilizar la inteligencia artificial al servicio de la educación y sobre todo enfocarlo en docentes y personal administrativo, ¿no? Porque el docente ahora puede usar ChatGPT, puede usar Gemini, puede usar presentaciones con inteligencia artificial, hojas de cálculo, entre otras. Entonces, hay formas en las cuales ellos puedan usar la tecnología para mejorar el servicio educativo. Y esto también va para el personal administrativo, ¿no? Y obviamente también la necesidad de invertir más en tecnología por parte de la institución educativa y en formación continua para el adecuado uso de estas. También hay que tener cuidado con el sesgo y la discriminación. Se habla mucho en el contexto de la inteligencia artificial sobre la ética, sobre la ética moral, respecto al riesgo de que la IA termine perpetrando o acentuando algunas diferencias en la población, ¿no? Por ejemplo, piensen en las personas que tienen situación de pobreza y no tienen acceso a las tecnologías de información. Entonces, conforme revolucione y avance la inteligencia artificial y su aplicación en distintos aspectos, estas personas van a ser menos beneficiadas porque no van a tener acceso a la tecnología, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos riesgos y eso también lo podemos ver en el contexto educativo, ¿no? Asegurarnos que todos los estudiantes puedan tener acceso a una tecnología mínima para poder hacer uso y aprovechamiento de ella, ¿no? Entonces, esto es un tema de constante discusión cada vez que se aborda la inteligencia artificial en la educación. Luego, sobre privacidad y por protección de datos, también hay mucho que decir, ¿no? Nosotros cada vez nos sentimos más eh, asustados porque nuestros datos están en todos lados, nos llaman de todos lados, nos recomiendan cosas que a nosotros nos encantan y no sabemos cómo se han enterado, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver esto también, porque si vamos a dejar que una institución educativa maneje nuestra información para proponernos mejoras, recomendaciones, hay que tener una especie de consideraciones éticas al respecto sobre el tratamiento de la información sensible, ¿no? Que no se utilice esto para otros fines más allá de los algoritmos de repente. Y esto también adecuarlo con las regulaciones de privacidad, tanto a nivel nacional como internacional. Obviamente, con esto también evitar el riesgo de filtración o acceso no autorizado a los datos. Luego, sobre equidad y acceso, bueno, ya hablé un poco de evitar la discriminación y esto está asociado también al cierre de brechas digitales, ¿no? Entonces, hay que asegurarnos que toda la comunidad educativa pueda tener acceso a una tecnología mínima para poder brindar un adecuado servicio. Y el tema de la conectividad a veces se escapa de nosotros, tiene más que ver con la zona geográfica y el interés del Estado, pero cuando haya situaciones de dificultades para conectividad, tenemos que tomar medidas o estrategias al respecto, ¿no? Sobre todo en zonas rurales. Garantizar también que los estudiantes tengan las mismas oportunidades de beneficiarse de la IA. Y sobre transparencia también hay que ser más transparente con los algoritmos en los procesos de toma de decisiones automatizadas, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que les evalúen sus notas de una manera automatizada. Entonces, es importante tener garantía y acceso a la información. Y finalmente, la dificultad para explicar el cómo y por qué se toman ciertas decisiones basadas en IA. Bueno, aquí hablamos también ya de autonomía, humanidad en la educación, ¿no? Sobre la importancia de mantener el papel docente. Esta es una recomendación muy importante porque no dejemos que la tecnología se haga cargo de toda la enseñanza o de todo el aprendizaje, ¿no? Siempre hay que preferir o preservar el aspecto humano, ¿no? Entonces la interacción humana es importante en el proceso educativo. Por eso muchos expertos no han estado de acuerdo con la virtualidad completa en época de pandemia y luego cuando volvimos de la pandemia también, porque hay un aprendizaje intrínseco que se adquiere en la propia interacción entre docente y estudiante, ¿no?
Hay que evitar también depender exclusivamente de la automatización y con esto reducir la autonomía de los educadores, ¿no? No dejemos que las tecnologías acaparen todo, hay que dejar también paso al conocimiento, al experto y con ello también a adecuar con un enfoque un poco más humanista el aprendizaje o la enseñanza dentro de una institución educativa. Y obviamente tiene que haber un equilibrio entre la tecnología y la intervención humana en el proceso educativo, ¿no? Bueno, ya para la última etapa del estudiante, que estamos hablando ya del mercado laboral, el impacto en el empleo y las competencias, ¿no? Hablamos hace un rato de algoritmos que mejoran las competencias curriculares gracias a las competencias laborales. Entonces, estos cambios en el mercado laboral permiten, pues, no solamente identificar qué competencias se necesitan, sino en el mercado laboral cada vez se necesitan más competencias tecnológicas. Y esto afecta tanto a docentes como a estudiantes, ¿no? Ahora cada vez que me toca postular a una convocatoria docente, ya no solamente piden pues conocimientos en la materia, te piden conocimiento en el uso de plataformas virtuales, en algunas herramientas de inteligencia artificial, entre otros. Entonces es importante ahí tener estas capacidades y esto también es un mensaje para los estudiantes porque en un futuro laboral van a tener que adecuarse a la automatización y van a tener que aprender a manejar la tecnología. Así sea un puesto distinto al rubro tecnológico. Esto va a afectar a todos. Entonces, es mejor prepararnos y también que las instituciones como las universidades tomen medidas para incorporar en el currículo competencias de tipo tecnológicas, ¿no? Y obviamente esto lleva a la actualización de planes de estudios para enfocarse en este aprendizaje. Y bueno, la aceptación y confianza que tiene que ver con mi último mensaje de las consideraciones es, hay que lidiar con la resistencia al cambio. Creo que muchos todavía nos resistimos a algunas cosas. Por ejemplo, a mí no me gusta dejar de leer libros físicos, ¿no? O sea, por más de que ahora hay tabletas y todo eso, a veces hay una sensación distinta en leer un libro físico. Entonces, hay que lidiar entre la resistencia al cambio, pero también con la desconfianza hacia las tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Ponerlas más bien a disposición de nosotros para mejorar y potenciar la educación. Obviamente con esto construir confianza y aceptación entre educadores, estudiantes y padres de familia. Y estas son mis recomendaciones finales, ya como que mirándolo más a política, ¿no? No solamente el trabajo está en manos de los estudiantes, los profesores y las autoridades universitarias o de institutos o de escuelas, sino también está pues en el Estado y también en la sinergia entre todos los actores, hasta el sector privado, ¿no? Entonces hay que apuntar hacia una estrategia nacional de inteligencia artificial en educación. Les comenté al comienzo de la presentación que ya existe una a nivel del sector público, pero hay que enfocarla en educación porque tiene sus propias matices, tiene propias directrices y se viene empleando en experiencias en otros países que son interesantes de que las vayamos emulando. Luego, es importante también mejorar la inversión en infraestructura tecnológica para las escuelas, para los institutos y las universidades. No solamente cemento, también tenemos que pensar en desarrollar todo el aparato tecnológico clave para poder implementar un servicio dentro de la institución y fuera de ella también, ¿no? La formación y capacitación en el uso de herramientas de IA también a los docentes, a los gestores y a los estudiantes, ¿no? No podríamos avanzar si es que no comprendemos el uso de estas herramientas. Hay que también pensar en estrategias de acceso equitativo para tener disponibilidad hacia estas poblaciones vulnerables o que tengan dificultades para acceder a la tecnología. Desarrollar material educativo para las escuelas, ¿no? Eso puede ser ya competencia del Minedu en la educación básica, pero en el caso de la educación superior también podría quedar en manos de cada institución educativa que permitan pues generar espacios, concientizar y formar también sobre el uso de la IA y esto también se puede adaptar dentro del currículo. Finalmente, el concepto de ser transparente, de ser abierto a la evaluación y a la mejora continua con este enfoque tecnológico que nos va a dar muchas mejoras en este campo de las mejoras de procesos y de resultados. Y la última recomendación, perdón, estoy acá repitiendo, he repetido la lámina, sorry.
En lugar de temer o contrarrestar la IA en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejor tenemos que integrar su potencial para una educación más efectiva, ¿no? Es un mensaje que tiene que calar en toda la comunidad educativa porque esto está evolucionando a pasos cada vez más rápidos y tenemos que adecuarnos e incluso explorar formas de mejorar nuestro aprendizaje y nuestra enseñanza gracias a estas herramientas. Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco mucho y quedo atento a sus consultas. Muchas gracias, profesor Santiago. Hay una consulta en el chat del profesor Roger Ucañán. ¿Qué hace adicional la IA que lo diferencia de un modelo clásico de regresión o de árboles de decisión? Perfecto, muchas gracias por la consulta. Efectivamente, hay una etapa donde solamente nos ocupamos de un modelo de predicción, donde nosotros nos enfocamos en identificar o en clasificar correctamente a un grupo que nos interesa estudiar, ¿no? Pero ya la inteligencia artificial tiene que ver con el despliegue de estos algoritmos, de estos modelos hacia la puesta en producción, ¿no? La inteligencia artificial tiene que ver con los sistemas inteligentes, que justamente mencioné en algunas de las primeras diapositivas. Entonces, el modelo predictivo te puede dar un resultado en determinado momento del tiempo. La pregunta siguiente es, ¿quién se carga de estimar ese modelo cada vez que hayan nuevos datos? Lo vamos a ocupar con un analista de información, con un analista estadístico. En papel de quién va a recaer poner en puesta este modelo con la finalidad de hacer una mejora del servicio, por ejemplo. Imagínense que tratamos de predecir deserción para prevenir justamente a aquellos chicos que están a punto de desertar. Entonces, en una situación clásica o tradicional, tendríamos que contar con un equipo de analistas, de economistas, de estadísticos que se encarguen de hacer este trabajo iterativamente, cada vez que hayan nuevos datos, dar resultados, hacer informes de gestión. Miren todo ese ciclo, ¿no? Presentárselo al jefe, el jefe se lo presenta a la autoridad inmediata y luego al rector o a quien corresponda, y luego con eso se toman decisiones. Este camino puede estar incluso sujeto a falta de transparencia en algunas situaciones porque se pueden adecuar modificaciones o mejoras que no son visibilizadas anticipadamente. En cambio, la inteligencia artificial es la puesta en práctica de un sistema inteligente que utiliza estos modelos y los pone en producción. Los pone en producción con tecnologías que permitan esta carga y este procesamiento, como hablaba hace un rato de las tecnologías de Big Data, y estos algoritmos que operan sobre algunos frameworks o algunos lenguajes de programación que trabajan sobre Big Data y que permite iterar automáticamente estos resultados todo el tiempo. Entonces, un sistema inteligente me va a permitir a mí cargar nueva información en cualquier momento y después de cierta disponibilidad contar con los resultados. Uno podría decir los resultados en tiempo real de repente, ¿no? Piensen en que ustedes cargan información sobre los estudiantes cada semestre y el sistema automáticamente les bota la predicción y con ello la lista de posibles desertores, de posibles personas que van a abandonar la universidad. Entonces, esto se puede hacer de manera automatizada y eso es lo que lo diferencia de un modelo clásico de predicción o de clasificación, ¿no? Entonces, va por ahí, o sea, es una parte que integra todo el entorno de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, profesor. Siguiente pregunta de la doctora Isabel Ramos. ¿Cómo podemos usar la IA para potenciar el aprendizaje? Perfecto. Sí, justo hablaba de eso en una de las diapositivas previas, donde me enfocaba en tres aspectos, ¿no? En la gestión curricular, en la académica y en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, hablaba justamente de que hay experiencias internacionales que ya están adaptando sistemas de recomendación y asistentes virtuales a disponibilidad de los estudiantes para que ellos puedan absolver dudas y mejorar su proceso de aprendizaje en todo momento. No necesitas esperar a que el docente se conecte al día siguiente a las 8 o 9 de la mañana, sino en cualquier hora del día puedes recurrir a este asistente virtual y puedes tener información en tiempo real acerca de las dudas específicas que tengas de la materia.
Esto ocurría en un par de universidades y no solamente esa es una posibilidad, sino también el hecho de que las plataformas virtuales de aprendizaje también incorporen algunos algoritmos que nos permitan hacer recomendaciones, hacer interacciones y poner a disposición de los estudiantes eh, formas de mejorar su aprendizaje a través de contenidos, ¿no? Entonces, no es solamente pensar en una plataforma virtual donde la información se va creando a partir de lo que suban los estudiantes, sino que esta plataforma también pueda crear resultados, crear contenidos a partir de todos los registros históricos que contenga. Y por qué no también utilizar los modelos largos de lenguaje, ¿no? Porque ahora muchas aplicaciones se articulan con modelos largos de lenguaje con el fin de dar recomendaciones, incluso de contenidos que previamente no han existido en el propio sistema, ¿no? Entonces, creo yo que la parte tecnológica favorece mucho a los estudiantes porque ahora tienen acceso a todo tipo de contenido, pero estamos hablando también en el contexto de la propia universidad de un contenido más personalizado, ¿no? Un contenido que solamente compete a lo que el estudiante puede estar estudiando en determinado momento del tiempo dentro de la universidad con sus particulares características. No sé, por ejemplo, si estamos aprendiendo un curso de álgebra lineal, uno puede entrar a internet, puede usar el chat GPT, puede entrar a googlear, como se dice, aunque ahora ya no se googlea, y aprender sobre álgebra lineal. Pero si se está abordando alguna temática muy específica o de razonamiento intuitivo o algún método dentro de la enseñanza en clase, y esta información puede ser de repente recopilada de manera histórica, se puedan hacer recomendaciones adecuadas y particulares al contexto, ¿no? Entonces, tener información histórica, así sea textual, permite hacer este tipo de recomendaciones. Y desde el lado de los docentes, también recomendaría mucho tomar en cuenta esta disponibilidad, por ejemplo, de los modelos largos de lenguaje para innovar o mejorar en las formas en que aplican metodologías pedagógicas y también los conocimientos específicos de las temáticas, ¿no? Tenemos ahora incluso que los asistentes virtuales como ChatGPT también se pueden contextualizar a áreas específicas. Por ejemplo, ustedes en la versión de paga pueden entrar al ChatGPT para áreas de ciencias, ¿no? Para publicaciones bibliométricas, para manejo de lenguajes de programación, para cocina, no sé, para recetas, o sea, pueden entrar, particularizar el módulo de conversación o de interacción con el chat y de esa manera pueden recibir recomendaciones más acuciosas, más precisas, obviamente tomando en cuenta que puede haber un sesgo informativo, pero que cada vez se va reduciendo gracias a los avances en estos algoritmos y en este contenido que está a disposición, por lo menos por ahora, de las personas que tienen posibilidad de pagar, ¿no? Y en el caso de las autoridades o los gestores o los administrativos, sí es importante compenetrarse con formas de emplear tecnologías para gestionar mejor los recursos, para gestionar mejor los procesos dentro de la institución educativa. Yo sé que una persona tiene que interactuar con lo que esté disponible, pero en la medida en que se implementen mejoras tecnológicas, uno puede explotar más estas herramientas y ponerlas a disposición de todos. Muchísimas gracias, profesor. La siguiente pregunta es, en base a su experiencia, ¿qué nuevas habilidades y competencias espera que adquieran los estudiantes peruanos para adaptarse a este nuevo entorno educativo? Perfecto. Bueno, sí, esa es una pregunta muy rebuscada, ¿no? Yo me animaría a dar algunos insights, pero creo yo que también está en constante evolución. Las habilidades que una persona necesitaba para manejar una operadora, una maquinaria pesada, por ejemplo, en los años 80, ya no es la misma que la que se emplea hoy en minería, por ejemplo, donde se utiliza incluso inteligencia artificial para hacer predicción del estado de los suelos, del manejo de tierras, entre otros. Entonces, todas las competencias y habilidades van variando con el tiempo y con la tecnología. Yo me animaría a decir de que es importante primero, si hablamos desde competencias un poco más básicas o más transversales, manejar mucho las tecnologías de información y comunicaciones, ¿no? Desde herramientas tan básicas como las herramientas de Office o de Windows o de Linux o lo que fuera, pero ya en estos tiempos actuales es importante manejar
herramientas de asistentes virtuales, de aplicaciones con inteligencia artificial, por ejemplo, para presentaciones, para hojas de cálculo, para documentos, porque ya es una forma de interaccionar y de trabajar más eficientemente, ¿no? Eh, También añadiría, pese a que de repente pueda encontrar posturas contrarias, que mínimamente debemos saber conceptos básicos de programación, ¿no? La programación no solo tiene que ver con habilidades numéricas, tiene que ver con habilidades lógicas también. Entonces, creería yo que en muchas de las ciencias y las ingenierías se puede, las ingenierías no las mencionaría porque todos saben mucha programación ahí, pero por lo menos en ciencias sociales, en humanidades, en educación, en derecho y en otras áreas que aparentemente están un poquito alejadas del contexto tecnológico, se pueden aprender habilidades básicas o transversales respecto al manejo del lenguaje de programación, ¿no? Python, por ejemplo, es uno de los lenguajes más utilizados hoy en día porque es muy versátil, es de fácil aprendizaje y te permite desplegarlo en una serie de tareas que van desde crear objetos, crear juegos, crear algoritmos, estimar cálculos, predecir hasta incluso crear asistentes de chat, entre otros, ¿no? Incluso también detección facial. Entonces, Python es tan versátil y tan abierto a distintas aplicaciones que puede generar bastante interés. Y esto no solamente incluso aplica para los profesionales, también aplica para los niños, para los adolescentes, ¿no? Hay niños y adolescentes que ya empiezan a aprender programación con contenidos obviamente propios para su edad, pero que de alguna manera los deja abiertos al uso de tecnología, ¿no? Yo jamás me hubiera imaginado que a los 2, 3 años una niña, un niño puedan tener capacidad de repente de manipular un celular, de manipular una tablet, ¿no? Eso me pasa ahora con mi hija, por ejemplo, maneja el celular y creo que yo soy de la época donde apareció el celular cuando yo tenía creo que 10, 15 años y he tenido que aprender tarde, ¿no? Entonces, creería yo que hay algunas habilidades que se van a ir adquiriendo a lo largo de la vida gracias a la tecnología, pero hay otras que se pueden potenciar durante el proceso de aprendizaje en una institución educativa, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Hay una pregunta del profesor Uber Cubos. Es, ¿la IA contribuye a reducir el nivel de pobreza? ¿Usted ha visto algún caso en particular en Perú? Perdona, ¿puedes volver a repetir la primera parte que no la escuché? ¿La IA contribuye a reducir el nivel de pobreza? ¿Usted ha visto algún caso en particular en Perú? No, no he visto ningún caso en Perú. De hecho, como parte de esta presentación estuve buscando experiencias peruanas eh, y he encontrado poca evidencia y no es que hayan aplicado sistemas inteligentes de por sí, sino por lo general han aplicado modelos predictivos, o sea, están en el camino intermedio. Está como más o menos la experiencia que les comenté acerca de la predicción de la interrupción de estudios, ¿no? Están en ese camino de identificar formas automatizadas de hacer mejoras en algunos servicios. Por lo menos desde el contexto educativo. Ahora, si me hablas del contexto de reducción de la pobreza o de otras áreas más allá de la educación, creería que desde el gobierno, que es donde de repente te puedo plantear más alternativas, se han estado haciendo algunas iniciativas, incluso desde una década atrás o un poco más, ¿no? Por ejemplo, sistemas inteligentes que han tratado de generar recomendaciones de empleos. Creo que el Ministerio de Trabajo tuvo financiamiento de la OSD y del gobierno francés, implementaron un sistema que funcionaba en Francia, donde los aplicantes a un puesto de trabajo subían su información y automáticamente le venían recomendaciones personalizadas y también a los empleadores, ¿no? Es como cuando entras a las páginas de búsqueda de empleo en Internet y ya prácticamente te pueden dar algunas recomendaciones a tu perfil, pero esto desde el punto de vista del Estado, ¿no? En el contexto educativo, nuevamente para regresar a eso, creo que, o sea, sí hay algunas universidades que están implementando algoritmos predictivos para prevenir la interrupción de estudios, para mejorar la retención, para evaluar el rendimiento académico, pero respecto a un sistema inteligente que lo despliegue hacia una inteligencia artificial que automatice todo esto en producción, no tengo a la par una experiencia concreta.
Por ahí hay un grupo de universidades que están en ese camino. Algunas incluso utilizan servicios del exterior. Hay empresas en el mundo que dan este servicio de la gestión educativa a través de plataformas tecnológicas, pero no necesariamente ha sido debido a un desarrollo dentro del país, ¿no? Un desarrollo de software me refiero, un desarrollo tecnológico. Eh, y nada, respecto, bueno, ya todo lo que se utiliza eso como concepto de transformación digital en el sector público y todo eso, podría ir en el camino de dar intentos para mejorar la forma de identificar a las personas que requieren servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces creo yo que de repente las mejoras que han habido en los sistemas del Estado, a través del recojo de información, ¿no? Piensan, por ejemplo, en la clasificación socioeconómica del CINSO, entre otras, cada vez se está teniendo una mayor mejora tecnológica para poder recabar información concreta, pero orientarlo a una inteligencia artificial todavía no he visto que haya ocurrido. Sí he visto en experiencias de otros países como Chile, por ejemplo, que sí se ha utilizado este tipo de tecnologías como para hacer monitoreos ambientales, por ejemplo, ¿no? Identificar zonas en riesgo de tener alguna pérdida de tipo ambiental, como sea de repente la deforestación o climas adversos, las erosiones, entre otros. Pero nuevamente, hablando de sistemas inteligentes que hayan contribuido a mejoras en los servicios para reducir la pobreza en el Perú, no. Ahora, pueden haber iniciativas privadas, seguramente. Habría que sistematizarlas, habría que ver quiénes son los actores, porque de esas experiencias se puede aprender para implementar algo a gran escala. Muchísimas gracias, profesor. Y con esta pregunta del profesor Rodolfo cerramos. Dice, para investigar sobre la IA y conocer más con fuentes confiables, ¿qué nos puede sugerir, no? Algunos sitios, páginas, autores, expertos confiables que nos puedan ayudar a entender más sobre lo que es la IA. Sí, miren, si quieren ver acerca de experiencias, o sea, de experiencias de países desde la óptica del gobierno, sí les recomendaría que entren pues a las web del gobierno, del sector público de algunos países que ya vienen implementando algoritmos y sistemas inteligentes para mejorar sus servicios públicos. Es el caso de Australia, España, Estados Unidos también. Chile ha trabajado con esto en los últimos 8, 10 años, desde el 2017 creo que empezó Chile. Ellos ya tienen una política de inteligencia artificial, tienen estrategias, y ya muchos de los servicios públicos están migrados hacia esta tecnología. Perú ha sacado recién hace 2 años esto a través de la PCM. Pueden entrar, descargar la política de transformación digital e inteligencia artificial de la PCM. Con toda sinceridad, hay mucho de la experiencia de Chile en el caso peruano, así que yo creo que conversan bien, ¿no? Eh, pero todavía está en un proceso de implementación. De hecho, lo que les puedo comentar es que en el proceso de adhesión a la OCDE también nos están pidiendo a a los ministerios del gobierno de Perú de que incluyamos ideas o innovaciones que se puedan luego materializar y que estén orientadas hacia la transformación digital de los servicios públicos, ¿no? Utilizando IA también. Entonces, es una tarea en la que también nos estamos viendo, se podría decir, impulsados para hacerlo con más rapidez. Si nos queremos adherir a la orden, vamos a tener que hacer esto mucho más rápido, desde cada sector, educación, empleo, pobreza, o mejor dicho, inclusión social, entre otros, ¿no? Ahora, para interactuar con experiencias específicas, te tendría que dar una lista de sitios web, más allá de los gobiernos, de repente ver algunas iniciativas privadas y empezar a conocer un poco más. Esto es un poco desde las experiencias. Ahora, desde el conocimiento científico, estamos hablando de la producción científica que aporta con experiencias de inteligencia artificial o de haber hecho estos modelos. Obviamente están las bases de datos de publicaciones científicas como es Scopus, como es Science Direct, como es Springer, entre otras, donde uno puede ingresar algunos tags relacionados a inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos, y podría encontrar un grupo de publicaciones que por lo general son las más citadas y que de alguna manera les permita a ustedes tener un conocimiento empírico más apropiado acerca
del área, ¿no? De este componente, perdón, de esta área que es la inteligencia artificial. Y finalmente, si se quiere tener un conocimiento más técnico, es decir, aquellos que ya tienen nociones de programación y quieran meterse a aprender a entrenar modelos, a aprender a saber sobre computación en la nube, sistemas inteligentes o quizás meterse en algoritmos más avanzados como modelos largos del lenguaje, pueden utilizar distintas plataformas, creo yo. Hay una que, bueno, hay algunas mucho más básicas, de repente por publicidad no las mencionaría, pero hay muchos foros en Internet donde se trata de aprender estas aplicaciones, por ejemplo, usando Python, usando R, usando Spark también. Lo que hablé hace un rato de Spark también tiene una comunidad donde uno puede ver cómo se interactúa. Les recomendaría también que los que están interesados en aprender de computación en la nube, bueno, aparte de buscar un curso en computación en la nube que puede estar en Coursera o lo puede ofrecer alguna universidad, ¿no? Sería una buena idea que en algún momento la UX también se interese en dar este tipo de oferta porque cada vez tiene más aceptación. Pero también las plataformas de Microsoft Azure y de Amazon Web Service tienen muchas herramientas educativas para aprender más de sistemas inteligentes, de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de machine learning, de MLOps, que es machine learning en operación, entre otros, ¿no? Y como les dije hace un rato, la suscripción a Azure o a Amazon Web Service tiene que hacerse con una tarjeta de crédito, pero para el aprendizaje hay algunos contenidos que son gratuitos y son muchos contenidos gratuitos. Entonces, yo creería que se deberían animar a suscribirse, nuevamente sin ánimo de dar publicidad, solamente como para tema de aprendizaje y empezar a entender cómo funcionan estas herramientas, ¿no? Y finalmente, en los modelos largos de lenguaje tiene Hugging Face, que es básicamente donde han empezado a desplegarse este tipo de modelos. Hugging Face, no sé si lo puedo escribir en el chat o ya tú lo escribes por ahí, porque creo que este chat es interno, pero Hugging Face tiene pues repositorios donde se puede identificar más cómo funcionan estos algoritmos y también tienen datos de entrenamiento, eso es lo interesante, o sea, puedes cargar datos para poder aplicar estos modelos y estar aprendiendo constantemente. Muchísimas gracias, profesor. En nombre de todos, quisiera expresarles nuestro más sincero agradecimiento. Su presentación no solo nos ha brindado lo que es una visión clara, detallada sobre el potencial transformador de estas tecnologías en nuestro sistema educativo, sino que también nos ha motivado a reflexionar sobre los pasos necesarios para hacer de esta visión una realidad. Gracias por responder a nuestras preguntas con tanta paciencia y detalle, por su disposición a compartir sus perspectivas y soluciones prácticas. Su pasión por la educación y su compromiso con la innovación tecnológica son inspiradoras para nosotros. Esperamos poder seguir contando con su presencia en posteriores eventos. Deseamos que continúe con su excelente labor en la promoción de la educación de calidad adaptada a lo que son los desafíos del siglo XXI. Reiteramos nuestro agradecimiento y queremos expresarlo a través de una fotografía virtual, por lo cual pedimos a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy, por favor, activar sus cámaras. Muchas gracias, hasta luego con todos. Gracias, profesor. Un ratito, por favor, miramos un ratito las cámaras para hacer las capturas correspondientes y también hacerle llegar esto en señal de agradecimiento al profesor Santiago. Muchísimas gracias. Muy agradecidos con todos. Muy buenas noches. Gracias, profesor Santiago. Un gusto. Gracias, buenas noches con profesores. todos. Un gusto conocerlos. Cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Gracias Gracias. a todos.